Hola, hola. Vamos a ponernos los lentes del conocimiento y el sombrero de la razón. Hoy vamos a hablar de una de las religiones que ha acumulado más adeptos en los últimos años y que se ha extendido incluso a niveles internacionales. Vamos a hablar de la luz del mundo. La historia de la luz del mundo es una narrativa de fe fervorosa, un crecimiento institucional asombroso y simultáneamente una red de escándalos que ha sacudido los cimientos de una de las iglesias más grandes de México. La fundación, el sueño de Eusebio Joaquín González. La iglesia nació el 6 de abril de 1926 en Monterrey, México. Su fundador, Eusebio, quien cambió su nombre a Aarón, afirmó haber recibido una revelación divina según la doctrina oficial. Dios le dijo: tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo. La sede: se trasladaron a Guadalajara, donde fundaron la colonia Hermosa Provincia, un sector de la ciudad diseñado exclusivamente para las fieles, con un templo monumental que hoy es icónico arquitectónico. La dinastía: a diferencia de otras iglesias, el poder de la luz del mundo es hereditario y absoluto. Tras la muerte de Aarón en 1964, su hijo Samuel Joaquín Flores tomó las riendas, exponiendo a la iglesia a nivel internacional. En 2014, tras la muerte de Samuel, su hijo Nazón Joaquín García fue ungido como el nuevo apóstol de Jesucristo. Durante décadas, la iglesia fue vista como un modelo de organización comunitaria y un acto político influyente. Sin embargo, los rumores sobre abusos internos siempre estuvieron presentes, aunque silenciados por el poder de la institución. Se les vinculó frecuentemente con partidos políticos como el PRI, más tarde con el PAN y Movimiento Ciudadano, recibiendo favores a cambios de bloques de votos de sus fieles. La estructura de la iglesia fomentó un sentido de comunidad total, donde el mundo exterior es visto con desconfianza y la lealtad al apóstol es el único camino a la salvación. El punto de inflexión ocurrió en junio del 2019, cuando Nazón Joaquín García fue arrestado en California, Estados Unidos. Las acusaciones no eran sobre finanzas o política, sino de naturaleza C y termina con sual: abuso de menores, posesión de por y termina FIA infantil y trata de personas. En junio del 2022, Nazón se declaró culpable de 3 cargos de agresión C y termina con sual contra menores para evitar una condena de cadena perpetua. Fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión. Las investigaciones revelaron una red de facilitadoras dentro de la iglesia que reclutaban jóvenes para servir al apóstol bajo la premisa de que complacerlo era un acto sagrado. Lo más sorprendente al mundo exterior es la reacción de la feligresía. A pesar de la confesión de culpabilidad y las pruebas concentradas, la mayoría de los miembros de la Luz del Mundo siguen defendiendo a Nazón. La iglesia enseña que Nazón es una víctima de conspiración mediática y de un sistema judicial injusto. Comparan su encarcelamiento con el de figuras bíblicas como la del apóstol Pablo. Para el fiel, la palabra Nazón es la palabra de Dios. Si él se declaró culpable, los voceros explican que fue un acto de amor para proteger la iglesia de un escarnio, de un juicio largo. En los templos de todo el mundo, las jornadas de oración no cesan. Los fieles lloran, claman y piden a Dios por la libertad de su apóstol, manteniendo su silla vacía en el altar de la hermosa provincia como un símbolo de que lo están esperando de regreso.
La luz del mundo se encuentra hoy en una encrucijada histórica. Mientras su líder es un agresor convicto, espiritualmente sigue siendo el siervo de Dios para millones de feligreses que prefieren creer en su divinidad en lugar de las sentencias de un tribunal humano. Para entender cómo la iglesia sigue funcionando con su líder tras las rejas, hay que analizar tanto la maquinaria legal de Estados Unidos como la estructura de mando que dejaron establecida en Guadalajara. El proceso legal en California. ¿Por qué solo 16 años? Muchos se preguntan por qué, ante acusaciones tan graves, la sentencia no fue cadena perpetua. La respuesta está en un acuerdo de culpabilidad. En junio del 2022, justo antes de que iniciara el juicio oral donde se presentarían testimonios y evidencias, mensajes, videos, Nazón aceptó su culpabilidad de 3 cargos de abuso, C y termina con Swan a menores. Al declararse culpable evitó el juicio público. Para la fiscalía, esto aseguró una condena inmediata sin someter a las víctimas al trauma de testificar. Para Nazón significó una fecha de salida. Podría quedar libre en menos de una década por buena conducta. Las llamadas Jane, víctimas anónimas, expresaron su furia ante el tribunal, calificando la sentencia como una bofetada, ya que sentían que el sistema les falló al no imponer la pena máxima. A pesar de estar en una celda, Nazón Joaquín García sigue siendo el director internacional de la iglesia. No ha habido un sucesor, porque según su doctrina, el apóstol es vitalicio y divino. La operación diaria recae en un consejo de obispos y pastores de alto rango. Ellos gestionan las finanzas, los bienes inmuebles y la disciplina. La iglesia cuenta con una infraestructura mediática poderosa. A través de ella se envían mensajes o cartas que supuestamente el apóstol escribe desde la cárcel, manteniendo la cohesión emocional de los fieles. El flujo de dinero no se ha detenido. Los seguidores ven sus aportaciones como un acto de fe para sostener la batalla legal y la expansión de la iglesia en otros países. ¿Cómo lograron que la gente no se vaya? La gente utiliza métodos de control muy efectivos. Dudar de la inocencia de Nazón significa la excomunión. En comunidades como la hermosa provincia, ser expulsado implica perder vínculos familiares, amigos y en ocasiones el empleo. Los voceros de la iglesia han dicho a los fieles que Nazón se sacrificó al declararse culpable para evitar las mentiras de los fiscales. Han transformado una derrota legal en un acto de heroísmo cristiano. Las oraciones masivas, llamadas avivamientos, generan una catarsis colectiva donde el llanto y el sufrimiento por el líder. El plan de la iglesia es esperar. Si Nazón cumple su condena, regresará a México como un mártir que sobrevivió a la persecución del imperio estadounidense. Esto podría fortalecer aún más el fanatismo de sus seguidores. Este fenómeno de lealtad absoluta no es único de la luz del mundo. Si te interesa, podemos comparar este caso con el de otras organizaciones que han mantenido a sus líderes en un pedestal de condenas judiciales o profundizar cómo se gestionan las millonarias propiedades de la iglesia en México y en Estados Unidos mientras su dueño está en prisión. Recuerda que no trato de convencerte de nada, solamente te traigo información razonable. Nos vemos en la próxima, queridos bípedos. Bye bye.